Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es un tema relacionado con la hidráulica, más concretamente relacionado con el teorema de Bernoulli que vimos en el F2F anterior. Bien, la pregunta que os planteo en este 2F es: ¿qué es la altura hidráulica? Muchos de vosotros habréis oído el concepto de altura hidráulica en algún texto o lo habréis visto en alguna máquina, pero ¿sabéis lo que es? Bien, pues en este F2F vamos a intentar responder a esa duda y a esta pregunta. Como siempre, el índice que os propongo lo podéis ver en la siguiente diapo. Es un índice bastante sencillo. En primer lugar, veremos una introducción para recordar los conceptos del teorema de Bernoulli. Y luego veremos, como os pongo aquí, otras formas de representar la ecuación de Bernoulli para ver lo que es la altura hidráulica. Bien, pues vamos allá. Bien, en el F2F anterior, recordaros que vimos que es la ecuación de Bernoulli, o también llamado trinomio de Bernoulli, porque tiene tres términos. Vimos qué términos componían la ecuación de Bernoulli y cuál era cada uno de esos términos. Acordaros que siempre los términos van expresados en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Bien, pues para poder explicar el concepto de cabezal o altura hidráulica, tenemos que hacer una serie de modificaciones en la ecuación de Bernoulli para llegar a ese término. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por ρ y por g. Acordaros que ρ era la densidad y g era la aceleración gravitatoria. Al hacer esto, lo que nos queda es la ecuación que podéis ver en la parte de abajo, también en tres términos. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Bien, como veis, y hemos dicho, la ecuación está dividida en tres términos y vamos a tener el cabezal de velocidad, el cabezal de presión, la altura o carga piezométrica, y todo esto va a ser igual al cabezal o altura hidráulica. Bueno, hasta aquí todo muy bien, pero no hemos respondido a la pregunta: ¿qué es el cabezal o la altura hidráulica? Bien, pues en dinámica de fluidos, el cabezal o la altura hidráulica es un concepto que relaciona la energía de ese fluido con la altura de una columna equivalente a ese fluido. Acordaros que la energía de un fluido dependía de la velocidad de ese fluido, de la presión a la que estaba sometido a ese fluido y la energía debida a la altura referente a un dato. Bien, pues todo esto, con las modificaciones que hemos hecho, va a ser igual al cabezal o altura hidráulica. Como los términos de esta ecuación están expresados en unidades del Sistema Internacional de Unidades, pues la altura hidráulica va a estar expresada en metros, ¿de acuerdo? Metros o metros, por ejemplo, lo habréis oído también, metros de columna de agua. ¿Dónde podemos ver esto? Esto se puede ver muy bien en la curva característica de una bomba, por ejemplo. Cuando nosotros miramos las características de una bomba para saber qué energía nos puede suministrar esa bomba, esto es siempre o casi siempre va a venir representado por altura en metros de columna de agua frente al caudal en litros por minuto en metros cúbicos por hora. Ya veremos en próximos F2F más aplicaciones del teorema de Bernoulli, sobre todo con el cabezal o la altura hidráulica, para que nos quede más claro. También nos meteremos más con los números. Bueno, y hasta aquí este corto F2F de hoy. Espero que os haya quedado claro qué es el cabezal o la altura hidráulica. Espero haber respondido a vuestra pregunta. Y nada más, dudas y comentarios me las podéis dejar aquí en el canal y nos vemos en el próximo F2F de Face2Fire.